ajonjolí de todos los moles. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a mostrar el por qué es importante la renovación de los ministros en nuestro país, debido a que le negaron el derecho a la ministra Lenia Batres a poder conocer y votar el amparo que existía en revisión del señor Ricardo Salinas Pliego, donde se buscaba la solicitud de sus cuentas bancarias. Esto es importante señalarlo porque históricamente hemos visto cómo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha beneficiado a este empresario para que siga no pagando impuestos. Se supone que los mexicanos, todas y todos, debemos cumplir con esta obligación como ciudadanía. Sin embargo, parece que algunos sí, algunos no, o al menos eso piensa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel. Sí, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de empresas como TV Azteca, Banco Azteca, las tiendas Electra y muchas otras tiendas, pues debe una barbaridad de impuestos, no de esta administración, sino desde la administración de Vicente Fox debe dinero y ha retrasado el pago de impuestos, pues con sus abogados que meten recursos. Justamente uno de estos recursos, un amparo, pues el día de ayer le niegan la posibilidad de que revise el tema del amparo, un amparo más que han metido los abogados de Salinas Pliego para dilatar el pago de impuestos. Pues bueno, le niegan la posibilidad de entrar en esta revisión de este amparo porque dicen, pues es que la ministra pues tiene ahí un conflicto. Y la presidenta hoy cuestiona, pues, ¿cuál conflicto puede tener la ministra Lenia Batres en este asunto? Así es, pero además, si hablamos de conflictos, si hablamos de poca objetividad, entonces la mayoría de los casos no deberían de ser votados. Ejemplo de ello fue la propuesta del ministro Carranca, donde buscaban hacer para atrás la reforma judicial. En ese caso no debieron de haber votado los ministros que estaban públicamente en contra de la reforma judicial. Casos como estos, o casos, por ejemplo, como el descongelamiento de cuentas de la familia de Genaro García Luna, tampoco hubieran votado porque sabíamos que existían nexos entre algunos ministros con el entonces presidente Felipe Calderón. Pues entonces, que no voten en ninguno de los casos porque siempre hay una visión. Ahora resulta que son dignos de respetar la Constitución cuando la han pisoteado todo el tiempo, Miguel, y no han respetado al pueblo de México en las decisiones de conocimiento, pues hacia algo tan importante como el pago de impuestos de un magnate mexicano que se ha rehusado pues a cumplir con su deber como ciudadano. Sí, claro, o también no perder de vista que, por ejemplo, el ahora exministro Luis María Aguilar guardó en un cajón de su escritorio el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego durante meses ahí lo dejó olvidado. Y ahí la presidenta pone, pues, ¿dónde está el tema del conflicto que podrían tener los ministros? Así lo expuso esta mañana. Pues ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año, que a poco ese ministro era muy objetivo. O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y Estado de Derecho quiere decir que todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos. Hoy nuevamente se habló de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, donde se presume se encontró un rancho que ocupó el cártel Jalisco Nueva Generación. Se dicen, de acuerdo con algunos medios de comunicación, pues para operaciones como reclutar integrantes al cártel, como desaparecer personas, con los pies en la tierra, Arlene, con los pies en la tierra. Lo que se ha visto hasta ahorita es que se encontró un hallazgo, se encontró este rancho donde al parecer tuvo actividades el crimen organizado.
Las autoridades del estado de Jalisco han reportado que han encontrado diversos objetos como ropa, artículos personales como relojes, pulseras, collares, y la autoridad ha reportado el hallazgo de algunas osamentas, unos huesos que no se ha determinado si son de humanos o de animales, ni la autoridad ha reportado un número de personas que pudieran haber sido encontradas o los huesos de un número de personas que pudieran haber estado encontradas. Hoy la presidenta reitera que lo primero que se tiene que hacer es investigar qué fue lo que sucedió en ese lugar y después, pues bueno, determinar si hubo alguna acción indebida por parte de la autoridad, porque se recordó que el año pasado la Fiscalía del Estado de Jalisco ya había encontrado este lugar y lo había acordonado, lo había asegurado. Se supone que se hizo una investigación. Se va a revisar si la investigación fue correcta, si se realizaron omisiones. Antes de dar cualquier conclusión, cualquier afirmación, se va a investigar qué fue lo que sucedió en ese lugar. Pero con los pies en la tierra, hasta el momento, la autoridad en Jalisco ni la autoridad federal ha reportado números de personas que pudieron haber desaparecido en ese lugar, si es que en ese lugar desaparecieron personas, y no se ha determinado bien a bien qué actividades se realizaban en ese lugar. Por eso, primero se va a investigar y lo reiteró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, por ejemplo, nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original. ¿Qué se encontró? Porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tengan que hacer la Fiscalía. Tienen que deslindarse las responsabilidades a partir de la información y la investigación, por supuesto, pero lo primero, en este caso, de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Antes de caer en el amarillismo, en el sensacionalismo que traen algunos medios de comunicación, saber qué fue lo que sucedió para informar con veracidad. Ayer el gobernador de Jalisco dijo, vamos a deslindar responsabilidades, se va a investigar y revisar el actuar de la autoridad en nuestro estado. Lo que es verdad es que Jalisco está viviendo una crisis de desaparecidos. Y no de ahorita, se acrecentó durante el gobierno pasado de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, pero Jalisco ha tenido gobiernos pues complicados en el tema del crimen organizado. Por ejemplo, en los años 2000, cuando apareció el cártel Jalisco Nueva Generación, gobernaba el Partido Acción Nacional con el gobernador Ramírez Acuña, le siguió Emilio González, también un gobernador muy de derecha, muy conservador. Llegó el PRI al gobierno de Jalisco con Aristóteles Sandoval, que por cierto fue asesinado en 2020 cuando estaba en un restaurante bar en Puerto Vallarta, Jalisco. Siguió un gobierno de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro. Y pues bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación y la situación de desaparecidos en Jalisco pues se acrecentó. Hay una situación muy complicada, pero antes de caer en sensacionalismo, antes de decir fue un centro donde desaparecían muchas personas como lo están manejando, con los pies en la tierra, no se ha determinado el número de personas que pudieron haber estado ahí, no se ha determinado bien a bien qué actividades se realizaban ahí y lo primero que hay que hacer es investigar antes de caer en amarillismo.
Y a diferencia de los comentócratas que quieren sacar raja política ante un tema tan lamentable, es importante verlo desde la dignidad humana y ir mucho más allá de un tema político, como lo señala la presidenta, lo cual es importante que se responsabilice quien se tenga que responsabilizar.